Jesucristo, roca eterna. Deuteronomio capítulo 21, versículos del 22 al 23 nos dice la palabra de Dios así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. Los capítulos 19 al 21 son fascinantes porque pasan de la teoría espiritual a la justicia práctica. Vemos a Moisés actuando como un legislador civil, organizando cómo debe funcionar la sociedad para que sea justa, segura y compasiva. El capítulo 19 es una de las piezas legales más importantes de la Torá porque establece la diferencia entre un accidente y un asesinato y pone límites estrictos para evitar que la justicia se convierta en venganza personal. Se enfoca en el valor de la vida y la verdad. No se trata solo de castigar, sino de proteger al inocente. Punto número 1. Las ciudades de refugio. Justicia versus venganza. Versículos del 1 al 14. Dios ordena en Deuteronomio 19, versículo 3: arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Amén. El propósito principal es evitar el derramamiento de sangre inocente. La ley protege a quien mata a su prójimo sin intención y sin haberle tenido odio anteriormente. Amén. El ejemplo clásico es el hacha que se desprende del mango, versículo 5. El límite del refugio, versículo 11 al 13. Si alguien mataba con alevosía y odio, el refugio no lo protegía. Los ancianos de su ciudad deben entregarlo para que muriere. La justicia no es impunidad. La integridad de la propiedad, versículo 14. No reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que marcaron los antiguos. Amén. En medio de leyes sobre homicidio aparece un mandato sobre tierra que parece fuera de lugar, pero tiene un sentido profundo de justicia. Punto número 2. Leyes sobre el testimonio. Versículos del 15 al 21. Para que alguien fuera condenado, el estándar de prueba debería ser altísimo. Dice Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Amén. La ley de talión, versículos 16 al 19. Si se descubría que un testigo había mentido con la intención de perjudicar a otro, los jueces debían aplicarle a él la misma pena que él planeaba para el acusado. Dice Deuteronomio capítulo 19, versículo 20, y los que queden oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Amén. El capítulo 20 es único en la Torá. Dios establece un código de ética militar que prioriza la confianza en Él, la compasión humana y la preservación de la creación. Dice Deuteronomio capítulo 20, versículo 1, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ello, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Amén. Antes de que los generales hablen, habla el sacerdote. Versículo 2. La guerra para Israel no era una cuestión de estrategia humana, sino de fidelidad divina. El sacerdote recordaba al ejército que Dios peleaba por ellos. Versículos 3 y 4. Esto transformaba el miedo en fe, estableciendo que la victoria es un don, no un logro técnico. Dios ordena que ciertos hombres regresen a sus casas, incluso si eso significa tener un ejército más pequeño. El versículo del 5 al 7 se exime a quien haya edificado una casa nueva y no la haya estrenado, haya plantado una viña y no la haya disfrutado su fruto,
o que se haya desposado y no se ha casado aún. Se permite que el miedoso y pusálime se vaya a su casa, versículo 8, para no opacarle el corazón de sus hermanos. Antes de asediar una ciudad, Israel debía proclamar la paz, versículos del 10 al 12. Si la ciudad aceptaba, se convertía en tributaria, pero si no aceptaba, era destruida, versículos 13 y 14. En el caso de los pueblos de Canaán, la orden era el juicio total. El versículo 18 lo aclara, para que no enseñaran a Israel sus prácticas abominables e idolatría. Era una medida de cuarentena espiritual. En los versículos 19 y 20 se prohíbe cortar árboles que dan alimento para construir máquinas de asedio, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Amén. Dios enseña que la guerra es entre hombres, no contra la provisión de la naturaleza, que servirá para las generaciones futuras. El capítulo 21 es uno de los más variados, pero todos sus puntos convergen en un solo concepto: la dignidad humana y la orden social. Aquí Dios legisla sobre situaciones donde la justicia parece difícil de aplicar o donde las emociones humanas podrían causar abusos. Punto número 1. Expiación por un crimen desconocido, versículos del 1 al 9. ¿Qué pasa cuando se encuentra un cuerpo pero no hay testigos ni culpables? La comunidad no puede simplemente ignorarlo. La tierra queda contaminada por la sangre. En los versículos del 1 al 4, los ancianos de la ciudad más cercana debían sacrificar una becerra en un valle con agua y se lavaban las manos sobre la becerra diciendo: nuestras manos no derramaron esta sangre. Versículos del 6 al 8. Punto número 2. Diversas leyes. En ese tiempo, las mujeres capturadas en guerra eran tratadas como objeto. Dios pone límites radicales para proteger su humanidad. En los versículos del 11 al 13, se le debía permitir llorar a sus padres por un mes, afeitar su cabeza y cortar sus uñas, un rito de transición. No podía ser tomada por la fuerza de inmediato. Prohibición de la esclavitud, versículo 14. Si después el hombre no la quería, debía dejarla ir libre. No podía venderla ni tratarla como mercancía porque ya la había humillado. Esto le devolvería su estatus de personas libres. La ley, versículos 15 al 17. Si un hombre tiene dos esposas, una amada y otra aborrecida, no puede quitarle el derecho de primogenitura al hijo de la aborrecida para darle al de la amada. El hijo mayor tiene derechos legales que el padre no puede ignorar por capricho emocional. Dios protege la herencia del que podría ser discriminado. El hijo contumaz y rebelde, versículos del 18 al 21. Esta es una de las leyes más severas. No era una decisión arbitraria del padre. Debían llevar al hijo ante los ancianos de la ciudad y presentar prueba de su rebeldía incorregible. El cuerpo en el madero, versículos 22 y 23. Incluso el criminal más terrible, tenía un límite en su castigo para no maldecir la tierra. Nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por vosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, cumpliendo legalmente con este mandato de Deuteronomio. Amén. Alabado sea Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.